En la presentación de hoy quería hablar sobre cómo elegir un radiador para un intercambiador de calor de glicol, cómo hacer esta instalación para que funcione correctamente. Ahora les explicaré la manera más sencilla de hacer tal instalación. Mirad, aquí tenemos tuberías enterradas. Son tuberías de 32 milímetros de diámetro enterradas a una profundidad de aproximadamente 1,82 m. Y aquí es muy importante, estas son nuestras tuberías de agua. Instalamos en un entorno así para que esté húmedo. Cuanto más húmedo, mejor. Así transfiere mejor el calor cuando tenemos esquemas simples. Mirad esto. Bomba, válvula solenoide. Válvula de servicio común para reemplazar el cabezal. Segunda válvula, válvula de seguridad del recipiente compensatoria. Esta es toda nuestra instalación, muy simple. Hay tales presiones aquí que incluso si esto no se instala, también debería funcionar. Pero por razones de seguridad, siempre debemos instalar la válvula de seguridad y nuestro recipiente de expansión y la central de ventilación. Tenemos la toma, pasó por la toma, por nuestro enfriador de glicol. A través de nuestro enfriador de glicol pasa al generador central de aire. En verano se enfría, en invierno se calienta. Ahora os muestro la característica de temperatura media en invierno que hemos creado para condiciones polacas. Esto depende de la temperatura. Los costos de tal instalación están en el rango entre 2.500, 3, 4.000 y esa instalación está bien. También hay que recordar que de un intercambiador de calor de glicol tenemos una potencia de 200 metros de esas tuberías dependiendo del entorno. Lo más importante es el entorno, pero en promedio obtenemos 2 kilovatios, 2,5. De este tipo común de aire que pasa aire a través de estos tubos, obtendremos 1 kilovatio más. Esto tiene la ventaja principal de que no se condensa agua, no sentimos esos olores, no tenemos hongos, porque aquí tenemos un sistema separado. ¿Sabéis? Atraviesa nuestra superficie que podemos limpiar, lavar o hacer algo con ella en cualquier momento. Con este arreglo de dibujo, sospecho que cualquiera puede hacerlo. No se necesita un especialista, porque incluso hay un problema con esos especialistas del intercambiador de calor de glicol, pero debido a la simplicidad, cualquiera lo hará. Puede ser cualquier fontanero, cualquier electricista, ¿no? Si aquí hay que cavar apropiadamente hacia abajo a una profundidad de 2 metros y desplegar estas mangueras. Hay varias maneras de desplegar estas mangueras, lo encontraréis en internet. Cualquier fontanero también puede hacer esta conexión. No hay el menor problema aquí. Como dije, es una instalación económica, es una instalación que definitivamente no será rentable. Solo debemos tener mucho cuidado al elegir. Se puede instalarlo en un lugar donde hay mucha humedad, en el suelo, donde hay agua. Si montaras algo así en un río a una profundidad de 2 metros, tendrías un aire acondicionado con una potencia de, digamos, incluso 10 kilovatios. Tienen calefacción de invierno, digamos, de una potencia de 2 o 3 kilovatios. Quería decirles que las primeras bombas de calor que se desarrollaron en Polonia se desarrollaron en los años 80. Estas eran bombas de calor desarrolladas en Poniatowa, ¿no? En Poniatowa había un fabricante de compresores, esos viejos refrigeradores que se fabricaban en Polonia. Allí fueron desarrolladas las primeras bombas, prototipos. Vi algunos documentos, estaban diseñados de tal manera que el intercambiador estaba instalado en una fosa séptica y se hacían en hoteles o algo así. Nunca se les congeló la fosa séptica, era una fuente de calor. Y así funcionaba. Que reventó genial. Bueno, solo ya se sabe, en esa época comunista el carbón era barato y esos proyectos se enterraron. Pero es como en la industria automotriz donde diferentes proyectos de coches quedaban enterrados. Bueno, pues así. Fue la bomba de calor polaca entonces, en esos años 70 o finales de los 70. En Poniatowa también este proyecto fue enterrado, pero era un proyecto impresionante. La fuente no era una fuente en la tierra, sino que digamos que era algún lago, fosa séptica o algo. Fue especialmente diseñado.
La eficiencia de esto fue realmente muy alta. Los polacos ya lo han estado pensando desde hace mucho tiempo, han resuelto tales problemas y te diré sinceramente, no sé si alguien se enorgullece de tal arreglo en Polonia ahora. Aunque he visto 2 o 3 instalaciones justo hechas, estas bombas de calor para el medio ambiente, digamos que en un estanque decente, a una profundidad adecuada, pero digamos en una fosa séptica o en algún sistema de drenaje de aguas residuales, no. Y eso se puede aprovechar. También se puede utilizar en grandes plantas depuradoras. Allí siempre hay una temperatura más alta. Aquí hay mucho por hacer. Sí, estoy realmente sorprendido de que ningún ingeniero haya tomado cartas en el asunto. No he visto una solución así o simplemente la estaba buscando. Ahora les explicaré cómo seleccionar los parámetros de un radiador de este tipo, cómo se calculan esas temperaturas. Ahora quiero discutir el gráfico de Características. A una profundidad de 2 metros, las temperaturas son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y así sucesivamente. En este eje tenemos la temperatura. Hice un rango de asta. ¿De qué se trata? Si medimos en Polonia, a una distancia de 100 metros, esa temperatura, en esta época del año, si hay algunas aguas subterráneas, las temperaturas van a variar. Por eso aquí tienen un rango tan alto, o digamos en promedio en Polonia. Lo hice basado en, no sé, 50 mediciones diferentes en varios lugares y basándome en la experiencia. Utilizamos un registrador de temperatura y también lo probamos, ¿verdad? Solo que lo probamos a una profundidad de 1,60 m y así es más o menos como se ve. Solo una cosa más, muy importante. Esta es, se podría decir, una descripción general. No podemos ver esto como una idealidad, siempre será así, porque cada año hay un verano diferente, hay un invierno diferente, hay una primavera diferente, hay una distribución diferente de la temperatura. Por lo tanto, estas curvas pueden cambiar, pueden estar un poco más arriba, un poco más abajo, pero creo que logramos hacerlo de manera que este sea correcto. Y tomemos, por ejemplo, enero. En enero todavía no es tan frío, las nieves no se han derretido, digamos en enero tenemos una temperatura en el suelo, digamos que está en el rango de 2 a 5 grados. Sin embargo, en julio o en agosto, digamos en julio tenemos aproximadamente 8 a 16 grados. Bueno, estamos hablando de la temperatura del suelo a una profundidad de 2 metros. Este es el promedio en Polonia. Repito, el promedio en cada lugar puede ser diferente y simplemente depende del año. Nunca podemos asumir que así es. Bueno, pero digamos que esta es la tolerancia. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una temperatura de 18 grados. Tomo un promedio de, digamos, 10 grados. Encontré aquí este punto a 10 grados. Esto es lo que llamamos temperatura de la Tierra. Temperatura de la Tierra, TZ. Y ya tenemos determinada en julio esta temperatura de la Tierra, TZ. Pero miren una cosa muy importante. Si tenemos conectado glicol, digamos esas GVC o cualquier GVC en general, si es una fuente excepcionalmente húmeda, es decir, si se colocan esos tubos en tierra mojada, entonces la temperatura se mantendrá, pero si lo instalamos, digamos en seco, es decir, en medio húmedo o incluso excepcionalmente seco, hay algo así que si nuestro GWC funciona, nos lleva el calor a la Tierra. La Tierra nos lleva el calor. Y, por ejemplo, pasamos de una temperatura de 10 grados aquí a 12, 13, 14, y luego esa fuente tiene que descansar de nuevo durante 2, 3, 4 horas. La Tierra nos debe devolver el calor y luego volvemos a sumergir nuestros intercambiadores de calor geotérmicos o cualquier tipo de intercambiador de calor. Así es como sucede, y siempre hay fluctuaciones de temperatura y en verano, si se transporta agua caliente, la temperatura aumenta. Y como digo, puede oscilar hasta aquí, puede oscilar hasta esos 15, 16 grados. Y luego en el centro
digamos que hacemos algo así para apagarlo por 1 o 2 horas. Estas GGVC centrales volvemos a esta temperatura. Muy a menudo esto se hace en las unidades de ventilación, de tal manera que le damos a esta fuente un descanso, por ejemplo, por la noche cuando es fresco en verano. Por ejemplo, en verano tenemos 22 o 3 grados. Entonces le damos un descanso a nuestro sistema central de ventilación global de toda la Tierra y activamos el bypass y simplemente traemos aire fresco de la casa. También en verano enfriamos estas habitaciones de esta manera. y mirad cómo calcular la potencia. Es muy importante saber cómo calcular la potencia de un radiador como este. ¿Cómo se selecciona? Es muy simple. Cualquiera puede hacerlo, no es complicado. Mirad la temperatura de la Tierra. Yo supongo que tenemos 10 grados. TZ es igual a 10 grados Celsius. Ahora esa es la temperatura. Digamos que en verano suponemos que hace 32 grados. Temperatura, llamemos la temperatura del aire. La temperatura del aire es de 32 grados Celsius. Y ahora, si tenemos algo así, calculamos el delta T. No es más que la diferencia entre estas dos temperaturas. Mirad la TP. Menos la temperatura de nuestra fuente, es decir, la temperatura del aire menos la temperatura de la fuente, y eso es igual a 22 grados. Celsius. Si tenemos algo así, son 22 grados Celsius. Ahora mirad. Entramos en nuestro gráfico. Esta es la potencia promedio de la función de potencia de la unidad de refrigeración. Esta es exactamente la potencia de este dispositivo. Calculamos y tenemos 22 grados. Aquí está. Tenemos aquí aproximadamente 22 grados y aquí tenéis una potencia de aproximadamente 3 kilovatios. Os lo digo sinceramente, esto es completamente suficiente. Es cierto que esto se da con un flujo de 600 metros cúbicos, pero digamos que con un flujo de 400, si queréis, podéis añadir, tenéis un nivel de 2,5 kilovatios. No hay una diferencia tan grande. Así que mirad, eligiendo un enfriador que cuesta 1000 zlotys con pintura, Las tuberías, los canales, todo el equipo, nosotros tenemos aquí una potencia de enfriamiento importante y una potencia de calefacción en el nivel de 2,5, 3 kilovatios. Eso es lo máximo que se puede utilizar de esta fuente. Hay que recordar que todos nuestros radiadores deben tener algo así. Incluso si compráis alguna otra, debéis tener drenaje de agua. Mirad el tamaño de este dispositivo. Aquí tenemos 200 milímetros y aquí tenemos todo. Así que se puede decir que estos dispositivos deben tener allí 600 milímetros, 60 centímetros por unos 50, 60 centímetros. Se trata del tamaño. Este radiador debe ser grande y así es, porque debe haber, digamos, un flujo delicado y tampoco puede causar demasiada resistencia. Creo que después de lo que les he dicho, les he explicado cómo se calcula la potencia del radiador, cómo se elige, cómo se calcula la delta T. Creo que todos podrán manejarlo, todos podrán elegir un radiador adecuado, calcularlo, convertirlo y todos podrán. Hace un GWC, no hay ningún misterio aquí. Todo esto es simple. Muchas gracias.